Bien, vamos a seguir avanzando entonces con el libro de Hebreos. Vamos a leer el Sí, capítulo 2 del libro de Hebreos. Vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Ya? Dice ya. así, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cierto? Entonces está hablando de un pacto que hay, ¿cierto? En el año 64 después de Cristo, dice, por tanto, es preciso que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, ¿cierto? Se refiere a todo el mensaje que se recibió como consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿ya? Eh, no sea que nos deslicemos, ¿cierto? Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, es decir, se refiere a la ley de Moisés, eh, entendiendo, ¿cierto?, que Moisés fue ¿cierto?, inspirado y ayudado por Dios a través de ángeles, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cierto? El pecado se trata en la cruz eh, y a través del juicio de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo escaparemos nosotros si somos negligentes en cuanto a una salvación tan grande? O sea, ¿cómo vamos a poder salvarnos si somos negligentes, si somos descuidados en cuanto a la salvación que hemos obtenido a través de nuestro Señor? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, eh, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, ¿cierto? Esa confirmación se refiere a la sanidad, a los milagros y a todas las cosas que hicieron los 12 discípulos como testigos de Cristo, testificando juntamente con ellos Dios con señales y prodigios y diversos milagros, ¿cierto? Lo que siguió obviamente el milagro más grande que es la resurrección y después los milagros que hicieron los apóstoles y repartición del Espíritu Santo, ¿cierto? Según su propia voluntad. Después dice el versículo 5, vamos a leer del 5 hasta el final, ¿no? En el capítulo 2, versículo 5 hasta el final, dice el autor de la salvación. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó de cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustarse la muerte por todos. Lo que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, reflexionarse por la aflicción al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno u otro, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar a los hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios medio. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de los muertos, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto al mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ya? Entonces, está hablando aquí de la redención, ¿cierto? La forma en la cual podemos obtener la redención de parte de Dios, porque dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual hablamos, ¿cierto? Es decir, Dios no le ha dado a los ángeles el dominio del mundo, ni el gobierno del mundo, ¿cierto? Eso se lo dio a Cristo. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Eh, o el hijo del hombre para que le visites. Eh, Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿cierto? Eh, Te coronaste de gloria y de honra. Es decir, declara lo que nunca fue hecho o dicho para los ángeles. Y te pusiste sobre las obras de tus manos, ¿cierto? Después dice, todas las cosas sujetaste debajo de tus pies. Se refiere a, ¿cierto?, a Adán antes de la caída. Porque en cuanto él le sujetó a todas las cosas, el hombre, nada dejó que no sea sujeto a él, ¿cierto? Otra vez se refiere al primer Adán, que cayó de la gracia de Dios. Pero más adelante se refiere al último Adán, que es Jesucristo. Aunque todavía no vemos que, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿cierto? Eh, pero sí vemos a aquel Jesús con un lado de gloria y de honra, ¿cierto? Es decir, la misión que hizo Jesús fue llevada a cabo, ¿cierto? Y Cristo fue exaltado por el padecimiento de muerte. Y después dice que es hecho un poco menos que los ángeles, ¿cierto? Cuando fue encarnado, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todo. Eh, es decir, Él necesitó la gracia de Dios para poder morir y para poder resucitar, y que de esa forma todos los pecados de la humanidad fueran perdonados, ¿cierto? Después dice, porque convenía, hacia el camino de Dios, aquel por cuya causa son todas las cosas, ¿cierto? Dios es la razón final de todas las cosas, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, ¿cierto? Es el propósito divino. Perfeccionará por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos, ¿cierto? Después dice el 11, porque el que santificara y los que son santificados, los unos son otros, es decir, de Cristo, con lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, ¿cierto? Y otra vez dice, yo confiaré en él. Es decir, Cristo pone toda su confianza en el Padre, ¿cierto? Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eh, se refiere esto a que la creación tiene una naturaleza humana, él, Jesús, también participó de lo mismo, ¿cierto? De la encarnación. Para destruir, para destruir por la muerte, tenía el imperio de la muerte. Él, a saber, el diablo, ¿cierto? Después dice, y librar, el 15, a los que por el temor de la muerte estaban por todas las vidas sujetos a servidumbre. Después dice el 16, porque ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino que Cristo vino a salvar a la humanidad, ¿verdad? Sino en auxilio de la simiente de Abraham, es decir, se refiere a la humanidad. Por lo cual era preciso que fuera semejante a todos los hermanos, ¿cierto? Por eso que Dios se encarnó en la figura de un ser humano, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que es para con Dios, ¿cierto? Como nuestro sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo, es decir, obtener el perdón de parte de Dios. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, eh, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios conoció a través de Jesús lo que es la tentación, por lo tanto Él nos puede ayudar cuando nos enfrentemos a la tentación, ¿cierto? Tenemos que clamar y pedirle a Él con fe y Él nos va a ayudar. Amén. Vamos a quedar hasta acá entonces la próxima semana con la ayuda del Señor. Vamos a continuar el capítulo 3 del libro de Hebreos. A ver, vamos a orar y con eso terminamos.